Buenas tardes, les habla Edith Gómez, participante del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña. Estaremos conversando hoy sobre lo que es la identidad, los procesos históricos identitarios en Venezuela. Mira, yo no puse la... No me sirvió. Buenas tardes, les habla Edith Gómez, participante del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña. Esta tarde vamos a estar hablando sobre los procesos históricos de la identidad en América Latina. La identidad en América Latina ha sido un tema bastante debatido y se ha abordado desde diferentes posturas. Algunos defienden la tesis de que sí, nosotros los latinoamericanos poseemos una identidad que nos caracteriza y nos diferencia del resto de las regiones del mundo. Otros dicen que no, que nosotros solamente somos simples imitadores de todo lo que nos llega de afuera. En cuanto a esto, pues podemos decir que la identidad de un pueblo se construye, es un proceso que se va dando, y en el caso de América Latina es un proceso que se fue dando a través de diferentes épocas en la historia. Entonces tenemos aspectos como el imaginario social, la cultura, y teniendo muy en consideración que nosotros somos el resultado de la fusión de tres grandes idiosincrasias, que en este caso sería la aborigen, la negra y la blanca europea por parte de los españoles y los ibéricos en general. En América Latina podemos hablar que nuestra identidad se da sobre la base de la unidad en la diversidad, porque desde la llegada de los conquistadores hasta la época moderna, podemos evidenciar cómo se fueron fusionando, se han ido integrando las culturas, las tradiciones, las costumbres, los valores, y todo eso pues se ha ido construyendo sobre la base del mestizaje o hibridación. Como bien lo diría Arturo Uslar Pietri o García Canglini. Entonces, hablamos sobre una identidad construida en la diversidad y, por supuesto, teniendo como marco general nuestra cultura, una cultura mestiza. Entendemos por identidad un conjunto de bienes materiales que permiten reconocer una sociedad de otra y cuyo origen es preferentemente histórico. En el video anterior mencionábamos que aquellos que nos hace semejante o nos hace diferente de un grupo o de una persona, pues es lo que nos ayuda a construir nuestra identidad. En el caso de América Latina, somos un mosaico de elementos, nuestra identidad se construye sobre eso. Y si bien, pues, en la época precolombina se podría hablar de una cultura que no estaba basada en la invitación a nada, porque nuestros ancestros aborígenes tenían una cultura, por llamarlo de alguna manera, propia, una identidad propia, en el caso de los mayas, de los incas y de los pueblos andinos en general. Los autores lo reconocen como pueblos que no tenían una identidad basada en la imitación, sino que les era propia, les era autóctona. Mientras que autores más modernos postulan que los latinoamericanos pues estamos muy dados a lo que es la imitación de Occidente. Todo esto pues es una controversia en cuanto a lo que es la identidad, porque quienes llegan e imponen, somos el resultado pues de la imposición de una cultura, de una transculturización pues de alguna forma forzada. Entonces esa forma de Occidente imponerse hacia todos los espacios, que de hecho lo han llamado imperialismo, nos hace ver como pueblos con falta de identidad y que somos simplemente imitadores de la cultura occidental. Han habido grandes controversias en cuanto a esto desde la misma Latinoamérica. Tenemos a pensadores como Martí, a José Martí en Cuba, quien concebía la identidad latinoamericana como, bueno, de doble cara, ¿no? Como de una moneda de dos caras. Él decía que somos descendientes aborígenes, claro, no lo podemos negar, nosotros tenemos
muchos rasgos, mucho pensamiento indígena en nuestra identidad, pero también somos descendientes de los griegos, es decir, que tenemos como un poco de ambos mundos. Y él decía pues que no podemos caer en la negación ni en el desprecio hacia esa identidad, sino al contrario, aceptarla, un poco la visión de Vasconcelos también, aceptarla y que eso sea tema de orgullo latinoamericano. Pero por otro lado, tenemos otros pensadores, en el caso de filósofos argentinos, como Sarmiento, quien obviamente piensa lo contrario y dice que no, que nosotros niega la parte aborigen y que simplemente pues no debemos apegar al modelo europeo y a Occidente. Entonces de alguna forma se borra, se discrimina, se anula de la historia pues todo aquello que pertenezca a lo indígena o a lo negro y se tilda de cultura popular, de baile folclórico, de artesanía. Entonces se menosprecia. Hace varios meses en el doctorado mis compañeros y yo decíamos que o pensábamos que era necesario revisar las categorías con las que se describe la cultura, puesto que todo viene de Europa. Todo eso pues también es una controversia porque los teóricos y los postulados pues vienen desde allá, o sea, la cuna es totalmente eurocéntrica y proponer otros términos y llevar la contraria como que caería en el plano de lo no científico, de lo no aceptado y toda esta controversia. Pero sí deberían revisarse esas categorías porque eso de cultura popular, de artesanía, de folclore, pues caen en lo que sería el menosprecio, la negación de esos orígenes negros, de esos orígenes indígenas que pues los latinoamericanos nos tenemos. Este concepto de identidad lo tomé de Larraín en 1994, me parece pues bastante apropiado para el tema que es el aspecto histórico de la construcción de la identidad en una sociedad. Como hablábamos entonces, nuestra identidad está influenciada por Occidente, tenemos un periodo histórico precolombino en el cual estábamos libre de imitación, tenemos periodo sin imitación, cultura más, después de que llegan los europeos, se considera que los pueblos se fueron construyendo sobre la base de la imitación. Quijano lo llama pues la cultura del simulacro. Esto pues ha estado muy en boga, sobre todo en los últimos tiempos, hablar un poco de lo que es todo el mundo apegarse a la globalización, a tomar pues las formas de vivir, el sueño americano, la imitación a las formas de vida de las culturas desarrolladas y avanzadas, y por lo tanto pues nosotros caemos en eso. Esta cultura del simulacro nos lleva a lo que es la identidad mestiza que explicaba hace rato. Para el autor, para Quijano, él dice que Latinoamérica, al estar siempre dada al simulacro, cae en lo que sería una sumisión. ¿Por qué? Porque para ellos no existe, se asume como verdadero lo que se plantea en Occidente, no se cuestiona nada y por lo tanto simplemente se sigue el modelo. La gente no lo hace desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista reflexivo, sino que simplemente copia modelos y se ve muchísimo en la actualidad. Y eso pues originado por un complejo de inferioridad que es histórico, cuando nos dijeron que nosotros no éramos blancos, cuando nos dijeron que éramos prácticamente hijos bastardos de Europa. El latinoamericano, así como bien lo dice Rodó en su Calibán, somos supuestamente resentidos. Y eso pues se nota más en lo que es las Antillas, la parte de lo que es las Islas Negras en la América Latina. Pero yo siento que del más hacia el sur, ese resentimiento pues no es tan marcado. Entonces eso del complejo de inferioridad, pues yo lo pongo en tela de juicio. Ahora, lo de la cultura del simulacro sí, lo noto muchísimo, hasta la forma de hablar. Pero yo siento que eso es un poco consecuencia de la globalización. Estamos interconectados y se tiende a uniformar
el pensamiento, uniformar el comportamiento, y eso pues es muy característico de las sociedades donde hay grupos dominantes. Recuerden que no vivimos en una sociedad equitativa, sino que hay un grupo siempre poderoso que quiere imponer sus modelos de pensamiento, sus modelos de vida para poder controlar al resto. No es casualidad que nuestros jóvenes estén en la mano con un teléfono todo el día, que estén con una tablet, que no produzcan, que no cuestionen, y que en los países más avanzados como Japón eso no suceda. Ellos están creando, ellos están innovando, ellos están haciendo que sus niños piensen. Entonces, bueno, eso me hace sospechar muchas cosas. No obstante, lo del control de inferioridad, pues yo lo pongo en tela de juicio, sin embargo lo dice Quijano. Y esto pues se debe a la colonialidad del poder, muy característico del siglo XX. Pues surge la formación de estados independientes, ya cuando se hace la guerra de independencia, y de hecho en la posguerra independentista se busca pues separar, y ya hay un pensamiento agrario. En la América Latina predomina el pensamiento agrario, ese pensamiento del caudillo que se hace rico, que asume el poder, pues es predominante en toda América Latina, y en Venezuela nosotros lo podemos observar. De hecho, nosotros tuvimos grandes caudillos que fueron presidentes, y que se asume, este autor asume ese complejo de inferioridad porque dice, siempre la gente ha tenido preferencia hacia los gobiernos políticos autoritarios. Y quien habla y quien maneja el discurso, y quien maneja un discurso bastante dominante, pues ha ejercido el poder. Y lo hemos evidenciado históricamente, sobre todo en Venezuela y en América Latina. ¿Cuántas dictaduras no se dieron en América Latina? Entonces ese pensamiento agrario es un poco difícil, o era difícil para aquel entonces, asumir el pensamiento desarrollado que tenía el europeo, que venía de otra realidad. Yo sé que de repente la palabra realidad suene como que, bueno, no existen realidades. Sí existen realidades. Él viene de otro contexto, de otra forma de ver el mundo, tiene otra cosmovisión, y cuando se traslada ese pensamiento a América Latina, simplemente se empalma en lo que hay. Ese pensamiento campesino, el indígena pasa a ser campesino, luego tiene hijos, son mestizos, ese pensamiento campesino pues se mantiene, y todavía se mantiene. ¿Por qué? Porque ese sí señor obedece, y sobre todo la influencia de la religión lo hace muy marcado. Sé un buen cristiano y obedece lo que te dicen. Entonces ese demanda de patrón, a su orden señora, es muy marcado en América Latina. Y es buen cristiano quien se levanta temprano, quien trabaja y está orgulloso de tener ese trabajo y da gracias a Dios. Entonces no te quejes por trabajar, dale gracias a Dios que eres explotado. Ese pensamiento permanece, y quien te somete, entonces es el que vale la pena que gobierne, que mande. Entonces la identidad en América Latina, según Sarmiento, pues es renegada, y según Martí, pues debe ser una materia de orgullo. La construcción de naciones, en esa construcción se eliminaron identidades, por supuesto, todo el pensamiento indígena pues fue despreciado, se exaltaron otras, como los que se pasó en la guerra de independencia. Los criollos pues defendieron a sus héroes, y se eliminó, como decíamos previamente, todo lo que era autóctono, pasó a ser folclore, cultura popular, artesanía, baile típico. Y los héroes de la patria pues pasaron a dominar el escenario. En el siglo XX pues vemos, como decíamos, la globalización, el consumo pues nos atrapó, the American way of life, la tensión entre lo de afuera y lo de adentro, que siempre en América Latina pues ha sido materia de discusión. Vemos los momentos de construcción de la identidad latinoamericana, la conquista, las entreguerras, surgimiento de estados nacionales, fin de regímenes populares, ya más o menos en la época del 60. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es pues un poco abordando de manera general lo que es la identidad